Hola amigas y amigos, nuevamente con ustedes en su programa de Canal 37 Extra Plus, Espíritu y Materia. Semanalmente estamos con ustedes para tratar los temas que tienen que ver con la familia, la salud, la alimentación, los problemas emocionales y también sociales, y de esa manera interactuamos para tratar de llevar una vida mucho mejor. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Nos encuentran para consulta y también para comprar productos e información general en la Clínica de Terapias Naturales. Está situada de donde fue el Cinerex, 75 Barras al Lago, mano derecha, o Colonia Cristian Pérez. Ahí los atendemos, como decía, en la consulta, en acupuntura, en electroacupuntura, en ventosas, en masajes, en todas estas terapias de tipo natural para su beneficio. También damos cursos. Ya tenemos 21 años de ofrecer diferentes tipos de cursos. Hemos formado cantidad de personas a nivel nacional, algunas también de otros países, y con el objetivo de divulgar la medicina natural. Me recuerdo que cuando comenzamos, hace esas 2 décadas, así decíamos, divulgar, pero ya ahora está bastante divulgada por diferentes medios, inclusive a nivel nacional, con nuestras propias leyes. Entonces ya no casi usamos divulgar la medicina natural, sino consolidar la medicina natural. Bien, entonces nos pueden visitar para atenderlos. Vamos a tratar hoy un tema que tiene que ver con la salud, desde el punto de vista que podemos hacer nosotros un diagnóstico y podemos hacer un tratamiento. Vamos a hablar de la auriculoterapia, es decir, el tratamiento que se hace por medio del pabellón de la oreja. Tal vez algunas personas desconocen esto, para eso estamos acá, para actualizarnos. Existen en el cuerpo diferentes áreas que se llaman reflejas. Los tenemos en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestras orejas, también se dice que en la misma cara. Entonces hay en nuestro cuerpo como proyecciones de nuestro cuerpo mismo y de nuestros órganos, así en este caso en la oreja. Entonces, ahí en la oreja se pueden poner diferentes tipos de equipos, dijéramos, o de diferentes terapias. Muchas veces podemos poner semillitas de mostaza, podemos poner otras cosas que se llaman balines, podemos poner agujas intradermales y también agujitas de parche para tratamiento. De eso es que vamos a estar hablando hoy. Y para eso me acompaña el doctor Mario Balmaceda. Vamos a hacer un ejemplo también sobre cómo se ponen y para que ustedes tengan una mejor familiarización con el tiempo. Con el tema. Voy a pedir al doctor Balmaceda que se presente y de inmediato le entramos al tema de la auriculoterapia. Por favor, Mario. Un placer estar nuevamente en sus hogares. Para consultas, usted puede llamarme al 8687-0284 o bien en mi consultorio que exista de la Iglesia Católica de Vía Flor Sur, 2 cuadras al sur, 20 varas arriba. Hay una iglesia evangélica ahí en ese lugar usted me puede encontrar. Sí. Muy bien, gracias, doctor Mario Balmaceda. Bien, la auriculoterapia también la van a conocer con otro nombre, auriculopuntura. Y es que hay una explicación que tenemos que dar inicialmente. Se habla de que la auriculoterapia es muy antigua. Se habla que los egipcios, se habla que Hipócrates, o sea, los griegos, se habla que al inicio de la medicina moderna, en los 3 o 4 primeros siglos del Imperio Romano, se habla que en el siglo XV, se habla que los árabes, se habla de muchos lugares y de los chinos mismos, por supuesto, que trabajaron la auriculoterapia. Pero una cosa es cierta, aunque esto puede ser un poco polémico. También nuestros indígenas trabajaban las orejas. Pero puede ser polémico en el sentido de que
si bien es cierto que todos estos personajes y estas épocas se trabajaron las orejas, pero no se trabajaron de la misma manera que hoy lo estamos hablando, porque fue el doctor Paul Noyer, francés, neurólogo, en 1954 a 1958, no está muy lejos de nuestros años, que él sistematizó e hizo un mapa completo con otros socios del pabellón de la oreja. Entonces vamos a decir que la auriculoterapia moderna, la que usamos nosotros, es obra del doctor Noyer y sus socios. Para que nos podamos entender, también hay una discrepancia en las discusiones que se dice que es una terapia oriental y china. No lo vamos a negar que los chinos trabajaban allí, pero en el oído, o mejor dicho, en el pabellón de la oreja como tal, no tenemos meridianos. No. La auriculoterapia trabaja directamente a los nervios craneales o mejor dicho, del cerebro. Trabaja directamente. Usted pone el punto del ojo que está aquí y va directamente al ojo. No trabajamos, por ejemplo, con el meridiano de estómago ni con el meridiano de vejiga, que están cerca del ojo, digamos. Entonces hay una discusión ahí, pero bien, como nosotros somos catedráticos de estas materias, entonces por eso es que levantamos la discusión. Pero ¿a quién le interesa esa discusión? Bueno, solo para cultura, ¿verdad? Pero la realidad es que hay que dejar claro que la auriculoterapia como tal se inicia en Francia con el doctor Noyer, dando oficialmente un mapa de la oreja para trabajar todo el cuerpo. Pero todos los antecedentes son muy loables y son funcionales. Se dice que las mujeres egipcias controlaban el nacimiento de los hijos poniendo agujitas aquí. Qué anticonceptivo más bueno, ¿verdad? Eso aparece en las historias de los antiguos. Pero fíjense que no anda muy largo algo. Resulta que el doctor Noyer no fue un genio como tal. ¿Saben quién fue la genio? Una curandera que vivía en el barrio donde él vivía. Y él como era neurólogo, llegaban personas donde él a visitarlo y le decían, ¿y tenías un problema de nervio ciático? Sí, pero fui donde la señora allá que está de tratamiento y me cauterizó, o sea, me quemó unos puntitos aquí y yo me alivié. Y entonces el doctor empezó a parar la oreja, como decimos nosotros, y se fue dando cuenta que la señora curandera, ocupemos la palabra porque es la palabra, que hacía esas labores en la cercanía de su consultorio, estaba haciendo unas obras muy beneficiosas en la salud de esas personas. Y no solo pues en el nervio ciático, sino también en la columna. Trabajando, el IPS que se llama aquí, la persona que hacía eso ni sabía los nombres, porque los nombres vienen posterior. Pero entonces el doctor Noyer le puso mente a eso y empezó a trabajar, no directamente con la persona, pero sí lo que la persona hacía, y llegó a crear un sistema, se llama microsistema en la oreja, en el cual hoy es reconocido mundialmente y que funciona, y ahora se hace no solo con las agujitas, ni con las semillitas, ni con las parches, sino inclusive se hace con láser y con ciertas electroacupuntura inclusive. Es decir, también se hace con moxa, en parte, se ha enriquecido. Pero claro, es una visión, y por eso algunos llaman auriculopuntura. Puntura quiere decir aguja, y otro auriculoterapia. Bien, esto quería hacer esa introducción sobre lo que es esta terapia, o sea, esta técnica de sanar a la persona. Voy a preguntar al profesor y doctor Balmaceda, ¿cuánta incidencia cree que hay en los médicos naturistas o en los naturistas o naturópatas en el uso de la auriculoterapia? Muy poco. Sí, se tiene el conocimiento, pero muy poco lo practican.
no es una terapia que es tan difundida, tan abierta. Y es interesante que muchas terapias nacieron producto de un accidente, de una observación. Y como el doctor Paul se dio cuenta a través de una paciente que llevaba una cicatriz en su oreja, y desde ahí él le cautivó, porque algunos escritos datan de que todavía en el norte de África hay curanderos que ya prácticamente son especialistas en nervio ciático y hacen esas cauterizaciones hasta el día de hoy en el norte de África. Muchos que han acudido a esta terapia lo han hecho en el sentido solamente para control de peso. Se discute que si fueron los chinos realmente los dueños de esta terapia y mucha discusión, pero realmente la auriculoterapia es una realidad muy beneficiosa, muy ajena a la acupuntura, porque nada que ver con meridianos tampoco, y desde el punto de vista alópata se acerca más la auriculoterapia por el tipo de diagnóstico que se realiza y el tratamiento. Me atrevo a decir ahora que es como más alópata, que en vez de utilizar una tableta, una cápsula o una inyección, utilizamos ya sean las semillas, ya sean los magnetos, ya sean las agujitas, para poder dar solución a un problema, ya sea orgánico, puede ser funcional, o ya sea que quisiéramos reforzar, ¿verdad?, alguna estructura o función biológica dentro de nuestro cuerpo. Así es. Vamos a hacer una práctica, llamemos de esa manera, sobre cómo se colocan y cómo se examina el pabellón auricular, como se llama directamente. Para eso vamos a hacer un pequeño video, digamos, sobre este tema, donde vamos a ir explicando brevemente, solo para visualizar cómo es el pabellón de la oreja, qué puntos importantes tiene y cuánto tiempo se usa. Vamos a pedir a Estudio que nos corre el video para poder ir dando esa información. Aquí tenemos a nuestro modelo, el mismo profesor y doctor Balmaceda. Procedemos siempre primero a limpiar el pabellón de la oreja con un alcohol de 90 grados, si es posible, de adentro hacia afuera. Una vez que tenemos limpio, escogemos nuestros parchecitos para el cual debemos tener nuestro equipo adecuado, y este que tiene ahí es un parchecito y lo vamos a poner cerca del trago, que se llama, de la oreja, y ese punto está correspondiendo a lo que se llama, que es un punto ansiolítico. Muchas personas tenemos problemas por eso. Ahí se está señalando que la oreja tiene la forma de un feto invertido. En el lóbulo está la cabeza y, si se fijan, sigue hacia arriba hasta los piecitos. Y entonces esa es parte de, ahí donde estamos poniendo en el lóbulo, estamos trabajando en el área cerebral para equilibrar muchas veces algunos tipos de problemas de migraña o de cefaleas o de estrés inclusive. Entonces lo ponemos y ese parchecito le puede durar una semana o más y hay que estimularlo diariamente unas 3 veces. Es indoloro, no hay ningún problema. Hay otro puntito que se llama Chemen, este que se está poniendo ahí, es el punto que casi siempre lo ponemos porque nuestras reacciones patológicas o de enfermedad tienen que ver con nuestro estrés, con nuestra parte emocional. Entonces, entre el que pusimos primero, que es ansiolítico, y este otro, que de alguna manera también lo es, vamos equilibrando la conducta de la persona. Y después tenemos 2 conchas que se llama, en las cuales están los órganos digestivos altos y bajos. Y entonces eso para regular, por ejemplo, la digestión, la función hepática, etcétera, que es el que ahora estamos colocando, y que como son pequeños, pues no podemos distinguir mucho, pero en las clases sí lo vamos punto por punto. Nosotros podemos poner alrededor de unas 5 parchecitos,
y en una oreja y también igualmente en la otra. Para efectos del ejemplo, pues estamos poniendo solamente 5. En esta área que estamos ahí tiene que ver con la parte baja de la columna vertebral, cuando la persona tiene problemas de lumbalgia, tiene problemas en las piernas, desde ahí se trabaja. Las personas reaccionan casi de inmediato en su beneficio. También quiero decirles que para hacer este trabajo, inicialmente hacemos un diagnóstico. Tenemos una especie de palilla o de palillo y vamos apretando puntitos que pensamos que pueden estar neurálgicos, y cuando la persona siente un malestar al tocar ese punto, entonces nosotros hablamos con las personas y le decimos: usted tiene problema de hígado, tiene problema de artritis, tiene problema de la vista, tiene problema de los órganos reproductores, porque aquí no lo hicimos, solo estamos en la postura de los parchecitos, pero cuando se hace el trabajo completo, hacemos el diagnóstico por la oreja, es decir, la persona muchas veces no tiene ni que decirnos qué tiene, lo empezamos a descubrir con la persona haciendo nuestro diagnóstico. Esta es una terapia rápida, que le va a tardar unos 10 minutos lo más, poner ya cuando la persona está entrenada o es profesional, unos 10 minutos en hacer esto. Ahí tienen finalmente los parchecitos que va a llevar él. Al bañarse, pues no se pasa ahí el paste directamente ni nada, sino solo se limpia un poco y hay que activárselos 3 veces a la semana. Las personas, como decía, empiezan a reaccionar casi de inmediato a la salud. Y me gustaría reforzar un poco lo que estaba diciendo el doctor Balmaceda, y es que yo no sé por qué se ha publicitado que para bajar de peso, pero es cierto, se baja de peso, porque uno de los problemas principales es tocar la parte ansiolítica y tocar la parte del metabolismo, la parte de la tiroides y de las glándulas de secreción interna. Entonces, tratando esos puntos, hay un esquema que se pone y es maravilloso como la persona empieza a reaccionar bajando, quitando su deseo y su ansiedad por estar comiendo a cada rato. También se ha, vamos a decir, difundido que es muy útil, y lo es, y también para eso me buscan, para problemas de adicciones, para dejar, por ejemplo, el alcohol, para dejar el cigarro, para dejar las drogas. Siempre que tenemos también adicciones a otras cosas, no solamente eso, porque son los mismos puntos de ansiedad. Entonces reforzamos ciertos puntos cerebrales con ciertos puntos hormonales y del estrés, y la persona empieza a provocarse cambios, porque del pabellón de la oreja pasa, como dije, directamente a nuestros nervios craneales y a nuestra médula espinal también. Entonces esos son, pero como digo, nosotros ofrecemos cada año un curso de auriculopuntura o auriculoterapia. Tarda unos 7 sábados o 7 horarios, ¿verdad?, para aprender de una manera. Esta es una terapia que no necesita mayor especialización. Lo pueden tomar, por ejemplo, las enfermeras, los médicos naturistas, los médicos en general, los psicólogos, inclusive yo siempre he dicho, los barberos y los estilistas. ¿Por qué? Porque ellos reciben a la gente y les cuentan todo lo que pasa. Creo que en una ocasión les dije que durante la Edad Media la Iglesia manejó todo lo que era la salud, pero también posteriormente en Francia, Alemania y el centro de Europa lo manejaron los barberos. Los barberos eran los que hacían las labores, a excepción de las cirugías que se las quitó Napoleón Bonaparte, pero de ahí ellos, llegaba la gente, se quejaba y le agarraban los dientes, trabajaban todo. Entonces yo creo que podemos tomar en cuenta eso. Entonces la auriculoterapia es muy importante en ese sentido. ¿Qué experiencias ha tenido con pacientes con auriculoterapia, Mario? He tenido experiencia en el campo de la infertilidad femenina. He tenido también experiencia en control de peso, ¿verdad? Especialmente con los problemas de obesidad, los problemas de columna. También hay experiencias pues que han resuelto.
sobre todo las lumbalgias, que es donde mayor se concentra la presión producto del ajetreo cotidiano, y que el estrés al final termina ahí, producto de todos los nervios que van a terminar ahí, la famosa cola de caballo de la médula. Y entonces la mayor concentración y presión se concentra en la zona sacro y lumbar. Entonces, en la oreja es importante que están esos reflejos, y que cuando hay, por ejemplo, un disco presionando un nervio, la persona cuando se le aplica siente el dolor. Se siente como, bueno, la experiencia como el corriente, o de momento hay sensaciones que pueden llegar a algunos puntos del cuerpo. Entonces, sí se siente. Hay puntos que son muy sensibles. Y que con 8 a 10 sesiones se mira realmente el cambio en las personas, y las personas pues tan convincentes que terminan diciéndole a otro, te recomiendo. Dos, porque no es invasiva. Eso es muy importante. Y es barata. Y es barata, con relación a un tratamiento de columna. Entonces es relativamente útil, una terapia demasiadamente útil, barata, es que no necesitamos de obtener tanto conocimiento, ¿verdad? Pero que la tenemos a la mano, y que hoy que nos ven a través de este medio televisivo, pues que sepan que sí existe esta terapia, no invasiva, y que sí resuelve. He tenido, así como ustedes, algunas experiencias muy sorprendentes en lo que es, por ejemplo, en el sistema digestivo, Sí. para el estreñimiento, para el reflujo, también para el insomnio, y para todos estos temas que son muchas veces tan difíciles. Es sorprendente. Les quiero contar una anécdota, ya que estamos hablando de esto. En una ocasión, en la clínica, yo estaba un poco ocupado, pero la asistente que tenía en ese tiempo había recibido el curso que yo doy de auriculopuntura. Y entonces llegó una muchacha un día y me dijo, que trabaja por ahí cerca, que quería bajar de peso, que trabajaba en un lugar donde están vendiendo cosas de comida, y ella siempre estaba picando y que había aumentado, Y como le digo, esto se resuelve en 20 minutos. Y entonces ya le puse las agujitas y le digo, bueno, venga la próxima semana a ver cómo va. Pero yo fui a comprar algo donde ella estaba, y me dice, le quiero contar algo. Me dice que se me ha quitado la gana de estar comiendo picos, de estar comiendo gaseosas, de estar comiendo jugo, y mire, yo siento que he bajado. De veras, pues va muy bien. Pues cuando llegó a la semana había bajado 4 libras y estaba muy feliz. Entonces se las cambié y siguió. No se las cambié, esa es la anécdota que quiero contar. Entonces le digo, yo estaba ocupado y le digo al asistente, me hace el favor de ponerle las agujas a ella porque yo estaba ocupado. ¿Te las va a poner ella? Ok. Y se las pone. Allá como a los días llega y me dice, fíjese que he notado de que ya no es como la semana pasada. Yo resulta, dice, que estoy comiendo, me da hambre, y como antes. Vení para acá, le digo, te quiero ver las agujas. Y vi que el asistente había puesto 2 mal puestas. Bien. Y entonces vine yo, no la descubrí, como se dice, te la pusieron mal. Sí. Vení, te voy a revisar, y ya le quité y le puse adecuadamente. Allá a los días me dijo, fíjese que desde el día que me las puso ya estoy cambiando. Pero a mí me sorprendió tanto lo efectivo que es. Es efectivo. ¿Verdad? O sea que ese fue un experimento bien hecho, porque no fue ni planificado, ¿verdad? Y entonces la muchacha, la asistente, me dijo, yo es que se las puse un poquito más allá. Bueno, le había puesto 2 que no estaban bien puestas, y esas estaban provocando que la muchacha no tuviera el efecto. Entonces, cuando uno se encuentra en la clínica esas cosas, en primer lugar se sorprende, y en segundo lugar el grado de credibilidad que le da a las terapias mismas. Cierto. Porque también he tenido buenas experiencias con personas que quieren dejar el alcohol,
Indudablemente que yo siempre les digo, porque ese es bien complejo, que si la persona quiere dejarlo, ya ganó el 50%, pero que también debe hacer otras cosas. Sí. Pero es efectivo el trabajo con la auriculopuntura. Y como les decía antes, al menos en mi clínica no le va a costar más de 200 córdobas cada cambio Sí, y incluyendo ya incluyendo los parches que le llaman o las agujitas. Y no duele, es indoloro. Algunas veces, como dijo el profesor, toca un punto, pero ese punto, en ese momento, lo que hizo fue una reacción que es positiva. Como les dije antes, nosotros siempre examinamos con una especie, como con un palillo, examinamos los puntos y entonces nos damos cuenta, además de lo que la persona dice, qué es lo que... tengo otra persona que casi mensualmente llega a ponerse las agujitas y me dice, fíjese que llegó el otro día y me dice, no he podido venir por exceso de trabajo, pero ya cuando yo me descontrolo, porque trabaja en un call center, en un lugar así, Sí. de mucho estrés, ya empiezo a comer de todo y yo siento que las agujitas a mí me ayudan y otras personas para la presión arterial, ¿verdad? Porque nosotros tenemos alrededor de 108 puntos 108 para trabajar puntos, la auriculopuntura o auriculoterapia. Despídanos, por favor, con su último consejo, doctor Balmaceda, y sobre este tema. Sí, recordar de que sí hay alternativas, hay métodos, hay terapias no invasivas que sí ayudan a mejorar la calidad de nuestra salud. Soy el doctor Mario Balmaceda, mi compañero, a invitarles a que estén pendientes de nuestros próximos programas, ¿verdad? Y recordar que tu alimento sea tu medicina. Y tu medicina, tu alimento. Hasta el próximo programa. Bye.